Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos, que juntos podamos ir a través de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7. Vamos a empezar del 16, versículo 16 en adelante. Vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios y vamos a analizarlo. Dice así la Escritura, verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo incircunciso, Fue llamado uno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto, es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Aquí vamos a dejar la lectura, vamos entonces a orar a nuestro Dios y vamos a proceder a analizar. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque en ella tú nos das indicaciones de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Por lo tanto, Señor, te rogamos que nos des sabiduría para tomar decisiones correctas para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, el verso 16 dice, porque ¿sabes tú, oh mujer, si quizás harás algo a tu marido? Y un poquito regresando al contexto, cuando dice que si tiene un esposo inconverso, no procure dejarlo, o si tiene una mujer inconversa, no procure dejarla, porque de alguna forma la mujer va a poder educarles a sus hijos cristianamente con los valores y la moral correcta. De otra manera, crecerían pues sin ese valor. Y sin embargo, el apóstol Pablo, digamos que él ruega por la unión matrimonial. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que de alguna manera los esposos y las esposas deberían procurar de alguna forma mantener su matrimonio. Eso es, digamos, lo que debiera ser. Ahora, en este punto yo no quiero ser juez de nadie, yo no quiero decir quién está bien, quién está mal, si el hermano hizo, si la hermana hizo, no, yo no estoy para eso. De alguna forma, yo lo que quiero decir es lo que dice la palabra de Dios, no lo que pienso yo, no lo que a mí me parece. Por esa razón, cada quien de alguna forma tiene una conciencia. 2, tiene el Espíritu Santo que le habla a su corazón. Y 3, tiene la misma palabra de Dios para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Así que no estamos hablando de los casos del pasado, no vamos a agarrar y vamos a divorciar a la gente, ni tampoco vamos a juzgar y se va a ir al infierno, ni mucho menos. Lo que queremos es que si hemos cometido errores, porque los hemos cometido, entonces de alguna forma resarcir, de otra forma buscar que nuestros hijos tomen el mismo camino que nosotros, porque recuerde que la maldición nos va a perseguir desde la tercera hasta la cuarta generación.
porque el pecado de alguna manera se va a heredar, sobre todo el pecado del hombre, o sea, el pecado de los padres, del abuelo, del bisabuelo, esos son los pecados que nos van a estar persiguiendo, y del chosno, ¿verdad? Si llegamos un poquito más atrás. Pero si ellos en el pasado fueron personas que practicaron el pecado, es muy probable que esto se dé, es como la tendencia, vaya, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo estas debilidades? Bueno, porque las vengo heredando. El pecado se va heredando, es algo que hemos visto a través de las generaciones. Pero por eso, aclaro, no estamos aquí para juzgar absolutamente a nadie, ni para declarar ningún juicio, sino en el amor del Señor decir lo que la Biblia dice y corregir sobre todo a los que vienen, es decir, a los hijos, ayudarles. Hay una tendencia terrible en las familias de no decir nada, ¿no? Que no se enteren, no digan nada, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, hay mamás que tienen a sus hijos a muy temprana edad y entonces siempre anda con la tía, ¿verdad? Y entonces la tía parece ser que es la mamá, pero realmente es la muchachita. Y dice, ay, mira a tu hermanita, y es su hija. Y entonces, ay, es que da pena, ¿no? Pues es que cometimos el error y no queremos aceptar el error y debemos de alguna forma decir, bueno, sí lo hice, pero el Señor me va a juzgar, no tú, ni nadie, el Señor. Entonces yo tengo que ponerme a cuentas con Dios, no con las personas. Al final de cuentas, las personas pues no hacen nada por mí tampoco. Entonces, si me juzgan las personas, pues yo tengo que ir al juez, que es Dios, y decirle, Señor, he pecado contra ti, ayúdame a poder educar a este niño, a esta niña, a mis hijos de la manera correcta en tu palabra, instruirlos en el camino de Dios, y punto. Y no volver a cometer los mismos pecados, porque somos de alguna manera con tendencia a equivocarnos nuevamente en lo mismo. Si se da cuenta, una de las cosas por las cuales vamos a Dios es por el mismo pecado. Señor, he hecho esto, Señor, y otra vez, y Señor, y otra vez. Entonces, corte con la maldición del pecado, viva en santidad, y Dios va a hacer la obra. Entonces, verso 16, la mujer puede ser de alguna manera el vehículo que Dios utilice para que el marido sea salvo. Verso 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y entonces va a mencionar, ¿sabe? Dios te dio un don, Dios te dio todas las habilidades que requieres para soportar las pruebas que tienes en la vida. Recuerde, ninguna tentación es sobrehumana. Y fiel es Dios que juntamente con la tentación da la salida para que podamos, ¿qué? Soportarla, resistir. Así que Dios no nos deja solos, sino nos da la capacidad para decir no a cualquier pecado. Así que alguno dirá, no, es que tú no has vivido lo que yo, no, porque a lo mejor yo no lo podía soportar eso. Pero si tú lo estás viviendo o lo viviste, es porque tú eres capaz precisamente de soportar eso. Quizás no soportarías lo que yo vivo, pero sí lo que tú has vivido. Seguimos. Verso 18. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Y aquí va a ser un poquito un llamado a el judaizar. ¿Sabe? Un judío cuando se convierte a Cristo no es judeocristiano, aunque sí lo es, pero realmente lo que es cristiano. Ya sus culturas, su costumbre debería determinar. Eso fue lo que hizo Pablo, eso fue lo que de alguna manera hicieron los primeros apóstoles, los primeros cristianos. Eran llamados a hacer el camino, que así fue como los empezaron a apodar. Después, por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque se distinguían entre los judíos, porque de hecho
los judíos fueron expulsados de las sinagogas. ¿Y en dónde se reunían? En la casa de los hermanos. Acuérdense en el libro de los Hechos que se reunían en la casa para partir el pan y para las oraciones. Ya no iban a las sinagogas. El que iba a la sinagoga era el apóstol Pablo. ¿A qué iba a la sinagoga? A predicar de Jesús, a abrir el rollo, a abrir el libro y decirles: este es el Cristo que crucificaron, es el ungido, el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Por eso hace esta diferencia, o sea, circuncisión, incircuncisión, y sabe, a veces como que da, y uno ama al pueblo de Israel, y le gusta el kipá, y le gusta sus turbantes, y le gustan su ropa, su pan, y todo lo que ellos tienen es de excelencia, y qué bueno, y si uno lo puede consumir, qué bueno, pero no quiere decir que entonces ahora voy tras el judaísmo. No, yo voy tras de Cristo, porque somos llamados a ser cristianos, hijos de Cristo, hijos de Dios. Así que debemos de mantenernos en ese camino. Seguimos, fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión, ¿qué dice? Nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. O sea, yo puedo circuncidarme, puedo usar aquí el gorrito y puedo ser el más vil pecador. Dios quiere que yo sea obediente a su bendita palabra. Verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Así que no te escapas. Uno dice, yo nací siendo libre, sí, pero somos doulos, esclavos, siervos del Señor, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Esclavo es de Cristo, verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca. ¿Para quién? Para con Dios. Entonces, esto no se trata de agradar a fulano, sotano, merengano, no. Se trata de agradar a Dios. Se trata de pertenecer en Dios. Se trata de alguna manera de vivir lo que Dios dice en su palabra. Esto no se trata de una cuestión cultural, social, religiosa. Se trata de agradar y de obedecer a Dios. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia dice lo que dice. Y es que a mí me dijo el pastor, es que a mí me dijo el reverendo, es que a mí me dijo el sacerdote, el cura, a mí me dijo el líder, a mí me dijo el profeta, a mí me dijo el apóstol, que por cierto ni profetas ni apóstoles hay ya, pero la gente dice es que él me dijo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice tu conciencia? ¿Qué dice el Espíritu dentro de ti? Y eso es lo que tenemos que hacer. No es lo que dice uno o lo que dice el otro. Es lo que dice nuestro Dios, quien es el que tiene la primera y la última palabra. ¿Quién? Nuestro Padre Celestial. Jehová el Señor. Cristo el Señor. Así que, pensando un poco en esto, las mujeres que tienen marido inconverso deben ser de testimonio, verdaderas creyentes, verdaderas hijas de Dios, ¿verdad? Si uno le pregunta al esposo, ¿cómo catalogas a tu mujer? No, pues es una histérica, es una gritona, es una regañona, es una mandona, es una esta, pero es cristiana. No debería de ser. No debería de ser. Igual el hombre, si tiene una mujer no creyente y le preguntamos a la mujer, oye, ¿y cómo es tu marido que es creyente? Nah, es un mojigato, anda viendo a las muchachas, ve películas ahí con escenas no deseadas, tiene mal vocabulario, es un flojo, es un esto, es un lo otro. Wow, cuidado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hizo Cristo?
Porque la Biblia nos instruye y nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva. ¿Nueva qué? Criatura. Que las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Y entonces, ahora son hechas nuevas. Nosotros debemos andar como nuevos y debemos de aguantar las humillaciones, los gritos. Debemos de alguna forma decirle, Señor, ayúdame. Y si no puedes, y si no quieres, dice el Señor, dice la Biblia, que te puedes separar. Pero nunca, nunca, nunca te da permiso a casarte. Es lo que yo veo en la palabra. Te dice, sepárese. Jesús dijo, el que se casa con la repudiada, comete adulterio. No lo digo yo. Y a lo mejor alguno que defiende las segundas nupcias dirá, no, pues es que eres muy legalista, es que Dios es un Dios de oportunidades, es que la Biblia dice que debemos de amar y dar oportunidades. Sí, yo no estoy diciendo que no. Es decir, yo no voy a ser el que no peca, el que solo yo digo, no. Mi postura es esa. Es lo que yo veo en la palabra de Dios. En una ocasión, un hermano de una iglesia me decía, acuérdate, me dice, que con la vara que midas serás medido. Y yo le dije, si me miden con la palabra de Dios, no tengo que hacer contra la palabra de Dios. Si lo que dice la palabra de Dios es lo que me acusa a mí, seguramente soy culpable de juicio. No puedo hacer nada ante la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y la palabra de Dios es, y la palabra de Dios permanece, y la palabra de Dios es la que nos cambia, nos transforma, nos instruye, nos enseña a vivir la vida cristiana. Nosotros somos de alguna manera comunicadores de ese mensaje. No lo que nosotros creemos, pensamos, sino lo que dice la Biblia, porque Dios nos va a pedir cuentas precisamente de eso. ¿Qué predicaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué enseñaste? Y nosotros, por lo menos yo quiero que sea lo que la Biblia dice. Puede o no estar de acuerdo conmigo, y no quiero con eso, ¿verdad?, que seamos enemigos, porque al final yo creo que son posturas. Usted cree en algo, yo tengo mi propia convicción y trato en lo más de apegarme al texto bíblico. Sin más, vamos a terminar y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, sé que muchos de los temas que surgen de tu palabra para nosotros son complicados, pero tu palabra es clara, es viva, es eficaz y nos ayuda y nos instruye y nos redarguye. Y Señor, ayúdanos a no ser duros con tu palabra, sino aceptarla y a ponerla por obra, a ser obedientes a ella, Señor. Bendice a cada una de las personas que ve, que escucha esta palabra, que pueda ser de bendición para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Y en el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias, hermanos, gracias por suscribirse, por estar con nosotros, por apoyarnos, ¿verdad? Uno, en mi caso, ¿verdad? Vivo al 100% de la obra de Dios, y sé que en estos tiempos de COVID, de coronavirus, es complicado para muchos, pero sé que el Señor proveerá y estamos confiando en el Señor, y les pedimos que pues sigan apoyándonos en sus oraciones y también con sus ofrendas. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a continuar con Romanos, y el próximo miércoles seguiremos con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios, y el siguiente domingo volveremos con Ezequiel. Que Dios les bendiga, gracias, bendiciones.